Honorable Asamblea, recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley Federal de Derecho de Autor en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes para su primera lectura. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica se autoriza que se integre al orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado de la República, es de primera lectura. El dictamen considera una minuta recibida del 7 de abril del año en curso. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en el que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite su lectura, señora Presidenta. En consecuencia, se cede el uso de la tribuna para la presentación del proyecto de decreto a nombre de las comisiones a la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura. Ello conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República. Con su venia, Presidenta. Vengo a nombre de la Comisión de Cultura a pedirles que acompañen este dictamen que nace de una realidad que tenemos que atender y que durante mucho tiempo ha sido ignorada. La de miles de personas, artistas que prestan su voz, su imagen, su talento, sin contar con reglas claras que protejan su trabajo. El desarrollo tecnológico avanzó sin que en el marco legal caminara al mismo ritmo. En este rezago, muchas personas quedaron en estado de vulnerabilidad. Pero hoy aquí, desde esta tribuna, tenemos la oportunidad de corregir esta situación. Desde la Comisión de Cultura asumimos con responsabilidad el análisis de esta minuta, entendiendo que el trabajo artístico no es un privilegio, es una forma de vida, es identidad y también es sustento. Por eso este primer gran avance de esta reforma es claro, reconocer de manera expresa a las personas artistas, intérpretes o ejecutantes, incluyendo a quienes se dedican al doblaje y a la locución como sujetos de derechos plenos. Este reconocimiento significa terminar con vacíos legales que durante años permitieron negarles derechos, acceso a regalías y condiciones justas de trabajo. Además, establece algo fundamental en nuestro tiempo, que la voz, la imagen y la interpretación de una persona no pueden utilizarse sin su permiso. Esto cobra relevancia especial frente al avance de nuevas tecnologías. Hoy sabemos que la inteligencia artificial puede reproducir voces,
imitar estilos y generar contenidos que parecen reales, lo que puede convertirse en una forma de explotación invisible. Por eso, este dictamen establece con claridad que cualquier uso de la voz, de la imagen o de una interpretación debe contar con autorización. Este es un cambio profundo porque coloca a la persona en el centro, incluso frente a los avances tecnológicos. También avanzamos en el terreno laboral estableciendo condiciones más claras en los contratos. Otro aspecto relevante es que fortalecemos los mecanismos para la solución de conflictos con vías más ágiles, más accesibles y más cercanas a las personas, lo que permitirá que los derechos no se queden solo en el papel. Esta reforma que envía nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Cultura y del INDAUTOR no está en contra de la tecnología ni pretende detener la innovación, sino que busca que el progreso sea justo, que el desarrollo tecnológico no signifique despojo, que la creatividad humana no sea sustituida y sobre todo que el talento mexicano siga siendo el motor de nuestra cultura, porque no podemos permitir que el futuro avance dejando atrás a quienes lo hacen posible. El trabajo artístico genera empleo, genera valor y construye identidad. Protegerlo no es solo un acto de justicia, es también una decisión inteligente para el desarrollo del país. Hoy estamos construyendo un marco legal que da certeza, que protege derechos y que reconoce con claridad que la cultura no es un adorno, es un pilar de nuestra sociedad. Esta reforma surge a raíz de algunas manifestaciones que tuvieron los sectores culturales para ser atendidos en este derecho. Y el Gobierno de México, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, atendió esta demanda, hizo estas reformas que hoy acabamos de aprobar en comisiones que recibimos de la Cámara de Diputados y que desde luego es muy importante que avancemos en los temas de ir regulando la inteligencia artificial y que nadie salga, que a la gente se le pague lo justo por su trabajo. Esto es algo muy importante. Se escuchó a muchos sectores y yo agradezco la sensibilidad de la Secretaría de Cultura, también de la directora de INDAUTOR, por todo este esfuerzo que están haciendo en esta iniciativa. Aprobar esta reforma es enviar un mensaje de respeto a la voz de quienes narran nuestras historias y dan vida a personajes que forman parte de nuestra memoria colectiva. Por estas razones, les invito a votar a favor de este dictamen. Muchísimas gracias. Con su venia, presidenta. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para la misma presentación del proyecto de decreto. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ya no son una expectativa futura. Nos está tocando presenciar que hoy pueden reproducir, clonar, transformar y explotar la voz, la imagen, la interpretación de una persona. Frente a esta nueva etapa, el Estado no podía permanecer inmóvil. Por eso este dictamen representa un paso necesario para que la innovación tecnológica no avance a costa de la dignidad, del consentimiento y del trabajo de quienes dan vida a nuestra cultura. La minuta hace algo fundamental, que es el reconocer que el trabajo artístico tiene particularidades propias y que en la era digital estas particularidades deben quedar protegidas. En materia laboral se crea un capítulo específico para las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. Se establece que los contratos deberán señalar de manera expresa las condiciones y la remuneración por el uso de la voz o la imagen mediante inteligencia artificial u otras tecnologías. Se reafirma el principio de igualdad salarial y se fortalecen condiciones mínimas de dignidad en la presentación del servicio. Queda claro que la voz y la imagen está protegida
y no pueden ser utilizados sin consentimiento expreso. Se necesita y exige un acuerdo previo y por escrito para la clonación o suplantación tecnológica y se precisan reglas contractuales y vías de solución de controversias. Hay un punto que merece subrayarse de este dictamen porque recoge una convicción que se ha abierto paso con fuerza en el debate público, en análisis especializados y en el propio sector cultural. La voz, la imagen y la interpretación no son insumos anónimos que puedan ser absorbidos por una plataforma o por un algoritmo sin autorización o contraprestación. Son expresión del trabajo humano, de una trayectoria profesional y de una identidad artística que debe ser respetada. Por eso poner límites, exigir consentimiento y reconocer remuneración no es frenar la tecnología, es ponerle reglas democráticas. También es necesario que alrededor de estos cambios se han expresado reservas atendibles. Se ha advertido que estamos legislando sobre una tecnología que cambia a gran velocidad, que habrá conceptos que deberán ampliarse. Se ha dicho, y es muy importante, que la aplicación práctica de algunas disposiciones exigirá ajustes y que será importante seguir afinando el equilibrio entre protección de derechos, libertad creativa, certeza contractual, innovación y viabilidad técnica. Inclusive se ha insistido en que ninguna primera regulación de la inteligencia artificial puede considerarse definitiva, porque la experiencia misma irá mostrando vacíos, zonas grises y nuevas formas de transformación tecnológica que hoy apenas empezamos a comprender. Pero justamente por eso este dictamen debe votarse a favor, porque entre la perfección imposible y la ausencia de reglas, lo responsable es construir un primer piso de protección, porque dejar este tema sin regulación significaría abandonar a los y a las intérpretes, ejecutantes, locutores, actores de doblaje, músicos y artistas a una lógica en la que su identidad profesional puede ser replicada, desplazada o comercializada sin su voluntad, y porque en una democracia las leyes que nacen para responder a una transformación profunda no se conciben como piezas inamovibles ni inmóviles, se evalúan, se corrigen, se perfeccionan y se fortalecen con la experiencia. Votar a favor, entonces, no significa afirmar que aquí termina la discusión, significa reconocer que aquí comienza una etapa legislativa, una etapa en la que habrá que observar cuidadosamente la implementación de esta reforma, escuchar al sector, revisar sus efectos reales y, en su caso, impulsar ampliaciones conceptuales y ajustes normativos que respondan a las transformaciones que la propia evolución tecnológica vaya presentando. Ese será el reto de los próximos años, que la ley acompañe al cambio sin llegar tarde y que el derecho siga protegiendo a las personas frente a la velocidad de la máquina. Por eso, finalmente, acompañamos este dictamen, porque protege derechos laborales y autorales, porque reconoce el valor de la voz, de la imagen y de la interpretación, porque coloca el consentimiento y la remuneración en el centro, y porque, aun siendo un primer intento serio frente a la nueva etapa de la inteligencia artificial, marca una ruta correcta, que la tecnología sirva al talento humano y no que el talento humano quede subordinado a la tecnología. Por eso, con mucho ánimo, a votar a favor de esta ley. Invitamos a los que todavía tienen dudas a que se sumen con su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes acuden por invitación del senador Alberto Anaya Gutiérrez.
Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Enseguida se concede el uso de la palabra para los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, pero se integra directamente al diario de los debates. Posteriormente, el senador Francisco Ricardo Sheffield Padilla del grupo parlamentario del PT le cede su espacio al grupo de Morena y tiene la palabra hasta por 5 minutos para presentar el posicionamiento. Senador Sheffield está ahí. Senador Sheffield. Sí. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. La verdad es que es increíblemente oportuna y atinada esta propuesta de reforma que presenta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derechos de Autor es por demás necesaria en los momentos que estamos viviendo. Volteen a ver en qué está invirtiendo Wall Street y las demás bolsas en el mundo, en inteligencia artificial. Pues precisamente la inteligencia en la artificial es la que va a venir a darnos en la madre a muchas y a muchos de nosotros. Y lo pongo en primera persona, porque la inteligencia artificial en donde más ha progresado es en sustituir locutores y locutoras, en sustituir actores y actrices de doblaje y en sustituir cantantes, mujeres y hombres. Ustedes pueden comprar ahorita un programa de inteligencia artificial que combina la voz de 3 artistas, tú los escoges. Digo, qué bueno que yo no canto porque, como bien ha señalado Lili Telles, tengo una voz horrible. Y si cantara, pues nomás podría cantar las de Chabela Vargas. Sin embargo, pueden en este programa de inteligencia artificial escoger 3 cantantes, 3 intérpretes, combinarlos y generar uno nuevo. Y con eso lanzar una película con su tema central en español o en el idioma que quieras. ¿Y quién perdió el trabajo? Perdió el trabajo las cantantes, los cantantes que hubieran interpretado esa pieza a cambio de pagarle regalías a un programa cuyo dueño muy probablemente esté en China, en Estados Unidos o en Rusia. Y yo lo hablo como locutor. Les quiero compartir que fui el locutor con licencia más joven en la historia de México. Tramité mi licencia de locutor cuando las pedían hace 45 años. No la podía tramitar hasta que terminara la secundaria. Y en cuanto tuve mi certificado de secundaria, fui a presentar en la calle Presidentes Mazarik ante la SEP todos mis exámenes para sacar mi licencia de locutor. Y soy hasta el día de hoy, ya ni piden las licencias, el locutor más joven de México. Y ahora no, evidentemente. Pero estoy hablando a nombre de un gremio del que he formado parte toda mi vida. Cantantes, locutores, actores, actrices, actores de doblaje. Tenemos el peligro de perder por siempre nuestros ingresos, nuestro empleo ante la inteligencia artificial. Y eso es lo que se está previendo. Somos de vanguardia a nivel mundial en este tema. No se está legislando prácticamente en ningún lugar del mundo. Y vienen otras profesiones con grandes riesgos ante la inteligencia artificial.
y así como ya se puso las pilas la presidenta Claudia Sheinbaum, nos manda esta iniciativa, hay que ponernos las pilas todas y todos nosotros, porque hay muchos oficios, profesiones y áreas de la economía que debemos de blindar, de proteger contra la inteligencia artificial, y es lo que se está haciendo con esta reforma en la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal del Derecho de Autor. Porque aparte de eso, también se están generando las condiciones de hacer la mediación electrónica y ágil para que se resuelvan los conflictos muy rápido, como por cierto ya se tiene años haciendo en la Profeco, pero ahora hay que pasárselo, esa experiencia, a otras instituciones. Por favor, votemos a favor de esta reforma. Se los vamos a agradecer muchísimos y muchísimos, pero aparte, no se imaginan, somos el país que más dobla películas en el mundo al idioma español. En todas las producciones audiovisuales, México es el que más dobla producciones artísticas en todo el planeta Tierra al idioma español. El número 1, obviamente, en el continente americano. Es una gran industria, más de 400 empresas se dedican a ello en México. No los abandonemos, votemos a favor. Gracias. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, también para el posicionamiento. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Muchas gracias. Con la venia de la presidenta, compañeras, compañeros senadores. Hablar de cultura es hablar de identidad, talento y creatividad, pero también de trabajo, sustento y oportunidades. Por ello, las y los senadores del PRI reconocemos que esta iniciativa y el dictamen en discusión abordan una problemática real de la que somos plenamente conscientes: la necesidad de reconocer y proteger de manera expresa a las personas, artistas, intérpretes o ejecutantes, especialmente a quienes se dedican al doblaje y la locución, visibilizar a este sector como trabajadores especiales y regular aspectos como el uso de la imagen, la voz y las interpretaciones, estableciendo sanciones ante su uso no autorizado. Hay que admitirlo con claridad. Este dictamen incorpora estos elementos positivos y también reconocemos la disposición de las comisiones, de las presidencias de las comisiones, precisamente para darle una perspectiva a esta problemática. Sin embargo, los avances que se ven en el dictamen no se sostienen en el diseño general de la reforma, así lo consideramos. En primer lugar, el enfoque es esencialmente sectorial. Regula el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito artístico, pero no aborda de manera integral los desafíos más amplios que plantea esta tecnología en materia de datos, entrenamiento de modelos, responsabilidades de desarrolladores y plataformas, ni establece un marco general de gobernanza. En segundo lugar, deja zonas de ambigüedad importantes, particularmente en lo relativo al uso de obras para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, donde reconoce el problema pero no establece reglas claras ni mecanismos efectivos de control o compensación. En tercer lugar, existe el riesgo de generar cargas regulatorias parciales sin una arquitectura integral, y esto puede resultar insuficientes para proteger derechos en un entorno tecnológico más amplio o incluso generar incertidumbre jurídica. Con este escenario, consideramos que el cuerpo del dictamen no garantiza que los derechos consagrados puedan materializarse y, en cambio, se corre el riesgo de que se conviertan en derechos de papel. Y es que la complejidad de las materias de tecnología emergente implica una articulación legislativa más allá de la legislación reglamentaria señalada por el dictamen. Por otra parte, es importante señalar que, según el INEGI, las industrias culturales aportan cerca del 3% del Producto Interno Bruto y más de 1 millón de empleos. Es un sector estratégico
pero también uno donde miles de trabajadoras y trabajadores dependen de esquemas flexibles y proyectos que hoy podrían verse afectados. La reforma, además, impone obligaciones sin mecanismos claros ni evaluación de impacto en productores independientes y pequeñas empresas. ¿Quién absorbería los costos? Sin duda no serían las grandes plataformas, serían los productores nacionales, serían las pequeñas empresas, serían los propios creadores. El resultado es evidente: menos proyectos, menos empleo, menos oportunidades, porque legislar es importante, atender los derechos, pero hacerlo bien. Compañeras y compañeros senadores, por estas razones, las y los senadores del PRI votaremos en abstención, como una forma de reconocer una problemática que debe atenderse, pero también para señalar que este dictamen no protege adecuadamente los derechos que pretende tutelar desde nuestra consideración. Asimismo, como un llamado a articular y ordenar de manera integral esta iniciativa para que verdaderamente cumpla con el propósito que plantea. La cultura, sin duda, merece mejores leyes. Y un ejemplo de ello lo tuvimos hace un momento cuando aprobamos todos juntos la ley de cinematografía. Las y los artistas y trabajadores de la voz, por supuesto, que merecen mejores condiciones. Por eso tenemos que seguir trabajando para alcanzar ese loable propósito. Muchas gracias. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ruth González Silva del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, gracias. La discusión en torno a este dictamen no puede reducirse a una valoración general sobre la tecnología o una defensa abstracta de la cultura. Lo que está planteado es un problema concreto que todos los días se manifiesta en el ámbito creativo, particularmente en actividades como el doblaje y la locución, donde el propio sector ha señalado el uso de voces e interpretaciones mediante herramientas e inteligencia artificial sin autorización y sin ninguna contraprestación. Este hecho, por sí mismo, evidencia una desactualización del marco jurídico que no había previsto con claridad los alcances en estas nuevas formas de explotación del trabajo creativo. Durante años, las personas, artistas, intérpretes o ejecutantes han enfrentado condiciones marcadas por la ambigüedad contractual, el uso indebido de su imagen y, por supuesto, de su voz, así como la falta de mecanismos efectivos para proteger su autoría y asegurar una remuneración justa por la explotación de su trabajo. La irrupción de la inteligencia artificial no crea estos problemas, pero sí los profundiza, al facilitar la reproducción y reutilización de contenidos sin que existan límites claramente definidos. Lo que hace esta reforma es intervenir en ese punto de quiebre. Establece que la voz, la imagen, la interpretación no pueden ser utilizadas sin consentimiento previo o sin ninguna contraprestación, y además introduce la obligación de que esas condiciones queden delimitadas desde el origen de la relación laboral, particularmente a través de los contratos. Este diseño busca generar certeza jurídica y cerrar espacios que durante años permitieron prácticas desiguales. El alcance de este cambio trasciende al ámbito jurídico. También
incide en la forma en la que se están reconfigurando las condiciones del mercado en el sector creativo. Porque cuando la tecnología permite replicar contenidos sin reconocer ni remunerar a quienes los generan, se produce una ventaja estructural para quien controla esas herramientas, trasladando el costo al trabajo humano. Si esa lógica no se corrige, lo que se normaliza es la innovación. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, este punto es central porque redefine la forma en que se relaciona la innovación tecnológica y los derechos laborales en el ámbito creativo. Aquí nos está cuestionando el desarrollo de nuevas herramientas. Por supuesto que hoy en día tenemos que actualizarnos y son indispensables. Lo que se pretende es establecer condiciones para que ese desarrollo no se sostenga y, por supuesto, la utilización no autorizada del trabajo de otras personas. No obstante, es importante subrayar que con esta reforma no se agota la discusión ni se resuelven todas las implicaciones derivadas del uso de la inteligencia artificial en las industrias culturales. Su alcance dependerá en gran medida de la forma en que se implemente. La claridad de los contratos, la emisión de criterios por parte de la autoridad laboral y la correcta articulación de la ley federal del derecho de autor serán factores determinantes para garantizar que los derechos reconocidos puedan ejercerse de manera efectiva. Este elemento es particularmente relevante porque sin una implementación adecuada el riesgo no desaparece, únicamente se traslada. Compañeras y compañeros senadores, acompañar este dictamen es reconocer que el marco jurídico debe actualizarse para responder a nuevas formas de explotación del trabajo creativo. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen con la convicción de que se trata de un paso necesario para corregir una desventaja evidente en el sector, y lo hará con la exigencia de que esta reforma se traduzca en contratos transparentes, en criterios aplicables y en mecanismos efectivos que permitan a las y los artistas, intérpretes o ejecutantes mexicanos ejercer sin obstáculos los derechos que aquí se reconocen. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora. El senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha solicitado que su intervención se integre al diario de los debates y así será. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra para finalizar con los posicionamientos la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeros, adelante. Compañeras, es una responsabilidad de los legisladores y legisladoras hacer las modificaciones legales pertinentes para que los marcos jurídicos estén siempre a la par de los avances tecnológicos, así como de los cambios acelerados en las industrias que podrían afectar los derechos de las personas. Esta reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es profundamente humana en sus efectos. Se trata de reconocer, proteger y dignificar el trabajo de miles de personas, artistas, intérpretes y ejecutantes en México. Durante décadas, nuestro marco jurídico fue quedando rezagado frente a la realidad de las industrias culturales. Mientras la tecnología avanzó, los derechos de quienes ponen la voz, el cuerpo y la interpretación en las obras simplemente no avanzaron
al mismo ritmo. Este dictamen comienza a corregir esa omisión histórica e injusta. La presente minuta o el presente dictamen tiene un objetivo muy claro, justamente reconocer a estas personas como sujetos de derechos laborales y autorales y garantizar que su trabajo no sea explotado sin consentimiento, sin control y sin una remuneración justa. Uno de los avances más relevantes de esta reforma es que establece con claridad que la voz, la imagen y la interpretación son bienes protegidos, bienes jurídicos protegidos. En ese sentido, la reforma señala, por ejemplo, que cualquier clonación o suplantación de la voz o imagen realizada con sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que resulte en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable, requerirá de un acuerdo previo y por escrito de las partes. Se trata de cambios relevantes orientados a la protección de los creadores y ejecutantes, pues en un contexto donde la inteligencia artificial puede replicar voces, recrear interpretaciones e incluso simular identidades, lo que está en juego es la identidad profesional, la dignidad y el sustento de miles de personas y familias. Este dictamen también plantea que en el tema del doblaje, si bien desde hace un par de años existen algunos instrumentos jurídicos y tratados internacionales como el Tratado OMPI sobre interpretación o el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, estos tienen vacíos muy importantes, como el reconocimiento de derechos específicos a quienes realizan esta actividad, pues únicamente precisan que el doblaje no constituye una modificación de la obra original, es decir, solo protegen la realización del doblaje, mas no establecen derechos para los ejecutantes. El dictamen también fortalece la Ley Federal del Derecho de Autor, pues reconoce expresamente a locutores y actores de doblaje como artistas intérpretes. Además, crea mecanismos más accesibles para la resolución de controversias como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Compañeras y compañeros, este dictamen ha sido discutido y aprobado por las comisiones correspondientes y sus integrantes, quienes consideramos que se trata de un paso muy relevante en la legislación de cuestiones como los usos indebidos de la inteligencia artificial y del talento de los artistas y ejecutantes. Si bien estos aspectos son complejos, este dictamen da cuenta de que ya estamos trabajando para atenderlos. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora. Agotados los posicionamientos de los grupos parlamentarios, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Es de notar que hoy en el Senado de México
no se ha tocado uno de los temas más importantes que está padeciendo nuestro país. Han pasado aquí a hablar de derechos de personas en sus profesiones, pero los derechos que han sido arrastrados y negados en la forma más vil son los de las víctimas del tipo criminal pederasta de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Este tipo Senadora Telles, pederasta, por favor, que se atañe a hablar del tema del cual usted pidió subirse a hablar a favor. Estamos en el tema de los derechos de autor. Por favor. A estas víctimas no las quieren escuchar, han violado sus derechos. O sea, no nada más las violó a estas niñas menores de edad, no nada más las violó el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, también ha sido acusado de lavado de dinero, de crimen organizado, de tráfico sexual, de explotación infantil. O sea, es lo peor que puede existir. Senadora Telles, le Y recuerdo usted lo que estamos… defiende. Senadora no me deja Telles, hablar del tema más Senadora importante. Telles, le no recuerdo que estamos de en que el Ernestina apartado Godoy le dio de la carpetazo discusión a la del dictamen, investigación. por lo que de conformidad con Deje el de artículo defender al 83, pederasta. numeral 1, fracción Deje de defender tercera, al pederasta, le pido al delincuente. respetuosamente Ya que no se apegue defienda al al tema que nos pederasta. ocupa antes de solicitarle que Ya no abandone defienda al la pederasta. tribuna. Le ¿Que pido no ve por que favor violó una vez más niñas? que se apegue al tema. Y Es la última vez. FGR de Ernestina Godoy, solo por darle gusto a la ministra burra, Lenia Batres, le dio carpetazo a la investigación sobre trata de personas, sobre violaciones a menores, y aquí no quieren hablar de eso los de Morena porque lo encubren. Senador O sea, Noroña, ¿qué más permítame bajo? la oradora. ¿Qué más bajo Permítame quieren la caer? oradora. No solo son narcos, Permita no la solo es una oradora. banca de mafiosos. Deje de defenderlo. Senador Noroña, ¿con Las qué objeto? niñas víctimas de violaciones, de las Le violaciones pido a la más oradora que por favor espantosas, pare que un momento su necesitan intervención. voz. Y aquí los de Morena, empezando por usted, no quieren que México las escuche, no les quieren dar justicia. Ernestina Godoy, Senadora primero, Lili ha Telles, dejado en la impunidad al usted narcosenador puede Adán decir lo Augusto que López, guste en el y ahora momento no quieren procesal darle el oportuno derecho a la en esta justicia Cámara de Senadores. A las niñas En violadas este por momento Nazón estamos Joaquín discutiendo García. un dictamen Dejen de otra defender índole. pederastas. Le pido por Dejen de favor, por defender última vez, a un que se apegue tipo. al tema o me veré en la Deje de necesidad de defenderlo. Las quitarle niñas el audio y violadas pedirle que se quieren retire a su lugar. justicia. Las niñas violadas por Nazón Joaquín García quieren justicia y que se escuche su voz aquí desde el Senado. Usted deje de defender Por favor, a ese le pido por favor pederasta. a servicios parlamentarios, a la parte Ernestina técnica, que por Godoy le favor dio retire el carpetazo al audio caso a la más. oradora. Muchas gracias. Agotados. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Sí, quería hacer una moción de orden y la hago, senadora presidenta, porque el tema planteado es un tema que nos compromete a todas las personas que integramos esta Cámara de Senadores, nuestro repudio a la pederastia, venga de donde venga. Lo que no es correcto es meterlo por la puerta trasera y plantear que además estamos en contra de tratar este tema. Televisión Azteca, Salinas Pliego es defensor de pederastas públicamente y me parece que esto no se debe rehuir, ya lo discutiremos. Agradezco al senador su moción, ya se han tomado las medidas necesarias y se hizo conforme al reglamento del Senado de la República. Agotados ya las participaciones, al no haber más oradoras ni oradores registrados en la discusión, en lo general consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 89 votos, de los cuales 66 son a favor, 0 en contra y 23 abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.